Dios ha estado ministrándome a través de este tema, lo compartí con el equipo una semana y hoy quiero compartirlo con tu iglesia en este día. ¿Cómo alcanzar tus sueños con éxito? Ustedes saben que en esta iglesia tenemos sueños grandes. Diga conmigo, sueños grandes. Diga conmigo, visión grande. Y no es malo soñar, pero tristemente muchas veces no alcanzamos o no llegamos a tener éxito en lo que nosotros soñamos. Y el mundo está lleno de gente frustrada, gente que se quedó sentada por años, por décadas, porque el enemigo vino y azotó su vida y mató sus sueños, sus ideales, sus proyectos, sus buenos anhelos, sus buenos deseos. Y el mundo está lleno de gente frustrada. Y se dice que solamente un 10% de los más de 6,000 millones de personas que hay en el mundo es gente que ha conquistado sus sueños. Y yo no sé en esta mañana cómo usted se siente. Gracias, Jimmy. Jimmy acaba de cumplir 18 años, fue su cumpleaños. Demos un aplauso a Jimmy. Ya es ciudadano. Ya va a sacar su cartilla. Oiga, ya muchos niños están cumpliendo 18 años. Eli también ya cumple el sábado, 18. Oh, van creciendo los niños, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Quién más? Rafita, ¿dónde está Rafita? Rafa, allá está, también ayer cumplió 18 añotes. Aplauso a Rafa también, el guitarrista de la red de jóvenes. ¿Quién más cumplió años esta semana? A ver. La hermanita, ¿cómo se llama? Ofelia, la hermana Ofelia. ¿Cuándo cumplió años usted? Perdón, Hortensia. Aleluya. Eso, que se oiga la voz. Felicidades, hermana Hortensia, que Dios la siga bendiciendo grandemente y cumpla todos sus anhelos y todos sus sueños. Les decía que el tema de hoy es cómo alcanzar los sueños con éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en todo lo que emprenden? Todos, todos. Y de eso se trata, que en esta mañana podamos comprender precisamente este tema. Primeramente, hermanos, para poder nosotros alcanzar nuestros sueños con éxito, tenemos que aprender a desarrollar fe. Diga conmigo, fe. Otra vez, fe. Y quiero hablarles de los 3 niveles de fe que existen para poder conquistar los sueños con éxito. Y en Mateo capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo 6, dice la palabra de Dios. Lucas 17, 6, ¿ya lo tiene? Entonces el Señor Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os ¿qué? Obedecería. Dice Jesús: si tu fe fuera tan solamente como un grano de mostaza, le dirías a ese árbol: arráncate y échate al mar, y el árbol obedecería. Pero en Mateo capítulo 13, en el verso 31, dice la palabra: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera
que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Fíjese nada más, todo comienza con una semillita. ¿Cuál es la semillita más pequeña de la tierra? Dice Jesús que es el grano de mostaza. Pero cuando esa semilla germina, es decir, nace, se convierte en una planta. Y después de que es una planta, empieza a crecer, hasta que se convierte en un árbol. Hay 3 procesos. Primero es semilla, segundo es planta y tercero es árbol. Y cuando esa semillita se convirtió en un árbol, es tan frondoso y hermoso que vienen las aves del cielo y ahí colocan sus nidos. Y esto es algo muy especial. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de la importancia de alcanzar nuestros sueños con éxito, tenemos que sumergirnos al río de la fe. Diga conmigo, río de la fe. Cantaban los muchachos, estamos en el río, no sé qué tanto decían del río, que era, a ver, ¿cómo decían? El río que fluye y que fluye y que fluye. Y yo estaba pensando en el tema, digo, me gusta esa frase, el río de la fe. Es importante sumergirnos a ese río de la fe para poder alcanzar los sueños con éxito. ¿Por qué hay mucha gente frustrada en el mundo que no ha alcanzado sus sueños con éxito? Sencilla razón, no han conocido lo que es fe en Dios. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante. Mucha gente tiene grandes sueños, pero no tiene fe. Y esos sueños se convierten en ilusiones. Y luego vienen lamentos y dice, pude haber tenido esto. Cuando yo era pequeño soñaba hacer esto, pero ¿por qué no lo logró? Porque le faltó ese ingrediente importante que nos da la palabra de Dios, que es fe en Jesucristo como el único Salvador de nuestras vidas y fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y es entonces que los sueños se vuelven realidad. Amén. Y entonces nosotros encontramos a un personaje en el libro de Génesis, en el capítulo 37, 19 en adelante. Este personaje se llamó José el soñador. Y nosotros conocemos la historia de José. Y nosotros diremos, qué tremendo fue José, que pudo llegar a ser el segundo de Faraón y gobernar sobre todo el imperio más importante de toda la tierra en sus tiempos. Pero nosotros nos preguntaremos, ¿cuál fue la razón por la cual José llegó a conquistar sus sueños? Y la razón principal es que nunca perdió la fe en el Dios que se los había dado. Amén. ¿Qué significa esto? Muchas veces, hermanos, tenemos sueños que vienen de Dios, pero como no tenemos fe para responder a ese Dios que nos los dio, se truncan. Ahí se quedan. Y entonces viene una historia totalmente negativa. Por eso Jesús nos habla, dice, es importante tener fe, aunque sea una pizca, aunque sea como la semilla de mostaza, pero es importante tener fe, porque al que cree todo le es posible. Y el primer nivel de fe es precisamente la fe como un grano de mostaza. ¿Qué significa esto? Cuando la fe es engendrada en nosotros, es en el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo. En ese momento viene en nosotros esa fe salvadora. Y decimos, ahora soy salvo porque recibí a Cristo en mi corazón. ¿Qué ocurre para darme seguridad de que soy salvo? ¿Cuál es ese contacto entre Dios y mi convicción? Ese contacto entre Dios y mi convicción